Bien, hermanos, este mes, como ustedes bien saben, estamos estudiando acerca del santuario o algún tema que Dios ponga en su corazón compartir con nosotros, ¿verdad? Un tema libre. Yo sigo insistiendo en el asunto del santuario. Esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que lleva como título El Gran Conflicto. El Gran Conflicto. Dicho sea de paso, esto que voy a compartir con ustedes no es nada nuevo. Lleva en la vitrina de las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día durante muchos años, diría yo, desde que comenzó, desde que Dios levantó la Iglesia. Esta fue una de las doctrinas fundamentales. De manera que lo que voy a compartir con ustedes no es nada nuevo. Lo que voy a compartir con ustedes fue escrito por un gran teólogo en la Iglesia, que no sé si decirlo, pero que lamentablemente fue repudiado por la década de 1950. Fue visto mal y actualmente incluso pues dentro del círculo de los teólogos adventistas también sigue siendo señalado. Su pecado fue anunciar o enviar algunas cartas a las iglesias por ahí de 1957 más o menos, avisando que algo se estaba cocinando y que tenía veneno. Se estaba cocinando algo dentro, en la conferencia general, entre un cierto grupo de teólogos, tratando de cambiar la perspectiva que como iglesia siempre hemos tenido acerca del santuario. Este hombre era conocido como el más, por decirlo así, el hombre más experimentado en esta área acerca del santuario. Él evidentemente leyó el documento que se estaba generando y esto le causó serias preocupaciones. Mandó cartas a la conferencia para decir, oye, algo está sucediendo y no está bien, porque eso no es lo que nosotros creemos. Ciertas cosas se estaban modificando que como iglesia simplemente no compartimos y no es la verdad o la luz que Dios nos dio. Entonces, ante la preocupación de un teólogo y con un corazón de pastor, era advertir de las cosas que se estaban cocinando y que tuviésemos cuidado porque ese alimento que se iba a dar a las iglesias traía veneno. No era lo que Dios nos había estipulado, nos había revelado. Hoy día incluso, ahora, él murió, ¿verdad? Este hombre murió. Se le quitaron las credenciales por el hecho de haber osado advertir a la iglesia que doctrinas que no estaban acorde a lo que nosotros durante muchos años hemos creído, pues se le quitaron las credenciales. Ese era el único pecado. Para los líderes de ese entonces, después de muerto ya, los líderes dijeron, bueno, vamos a regresarle sus credenciales, ¿verdad? Le regresaron sus credenciales, pero él ya estaba muerto, sí, porque realmente él no había traicionado a la iglesia. Al contrario, estaba advirtiendo de cosas que se estaban llevando a cabo que no estaban correctas. Cuando yo comparto esto, hermano, duele. No lo comparto con el propósito de denigrar la iglesia o los líderes de aquel entonces, ni tratar de crear especies de barreras en contra del movimiento adventista que Dios ha levantado. Esta es la iglesia de Dios. Amén. Pero sí decir que en Jerusalén, pues también Jerusalén tiene que tornarse al Dios verdadero. Y como el Jerusalén tiene que tornarse al Dios verdadero, también nosotros como la Jerusalén espiritual tenemos que volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Nadie está exento de errores, nuestra iglesia tampoco lo está, pero la actitud correcta es humillarnos delante de Dios y como Daniel pedir perdón
por los pecados de nuestros antepasados. Y como Ezequiel capítulo 9 lo exige, clamar, ¿verdad? A Dios, gemir, ¿verdad? Por las abominaciones que pudiesen hacerse en el pueblo de Israel. De manera que este hombre se llamó M.L. Andreasen. Poco tiempo atrás estuve conversando con algunos pastores y la impresión que me dieron es que no lo miran mal en el círculo teológico. Sin embargo, creo que fue un hombre de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes lo que él escribió con respecto al santuario, específicamente tratando de explicar Daniel 8:14. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel, el capítulo 8, el verso 14. Este es un texto netamente adventista. Realmente es un texto que todo adventista debería de saber. Recuerdo la historia, la anécdota de un hombre que iba pasando por migración. El agente de migración pues tenía conocimiento adventista, al parecer había sido adventista durante muchos años y pues era un adventista que conocía la doctrina adventista y de repente un miembro de iglesia iba a pasar la frontera y le dijeron: ¿a qué te dedicas? Bueno, me dedico a esto. ¿Y qué más haces? Bueno, yo soy cristiano, soy adventista del séptimo día. ¿Eres adventista del séptimo día? Sí. A ver, explícame Daniel 8:14. Si tú me explicas Daniel 8:14, yo te dejo pasar. Evidentemente es un asunto que todo adventista del séptimo día debiera de saber. Esto es como algo básico, ¿verdad? Así que por eso lo que voy a compartir con ustedes no es algo nuevo. Es emocionante a la vez porque es maravilloso ver cómo Dios desde los tiempos de Daniel ya tenía en su mente a la iglesia adventista del séptimo día para el tiempo del fin, que iba a surgir y le iba a traer a la existencia con un mensaje sagrado, con un propósito especial. Daniel 8:14 nos enseña y nos dice, el texto son solamente 2 renglones. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Se presenta una declaración que requiere ahora nuestra suma atención, hermanos. Cualquier declaración concerniente al santuario, hermanos, es digna de estudio. Y específicamente este texto en particular, debido a que el texto nos dice que el santuario, después de un periodo de tiempo, será purificado. De manera que eso es importante. Ahora, ¿por qué entonces debe transcurrir tanto tiempo para que el santuario sea purificado? Según el capítulo 8 de Daniel contiene una profecía importante. Describe una visión que se le da a Daniel, ¿verdad? En el capítulo 8, ustedes recuerdan que el capítulo 8 habla de el carnero, ¿verdad? El carnero de 2 cuernos, ¿y qué más? Y el macho cabrío. Por cuestión del tiempo, vamos a omitir la lectura del versículo 1 al versículo 8, donde aparece este relato, que es el carnero de 2 cuernos y el macho cabrío con un cuerno grande, ¿verdad? Ustedes conocen muy bien esta historia. Ahora, la interpretación de lo que significa el macho cabrío y el carnero de 2 cuernos se encuentra en el versículo 20 y el versículo 21. Cuando nosotros vamos al capítulo 8 de Daniel, descubrimos que este macho cabrío y que este carnero de 2 cuernos tiene un significado. ¿Y qué significa? No hay que hacerle tantas vueltas, el mismo texto nos dice qué significa. El texto bíblico dice, el verso 20, en cuanto al carnero que viste, que tiene 2 cuernos, estos son ¿qué? Los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tiene entre sus ojos, el macho cabrío, es el rey primero. Es interesante, hermanos, que algunos comentadores creen únicamente que aquel gran cuerno del macho cabrío
concuerdan en que es Alejandro Magno. Mientras este aún era fuerte, ¿verdad? Él, como dice el versículo 28, era un gran cuerno que finalmente fue quebrantado. En su lugar surgieron otros cuernos, ¿verdad? Que representan las 4 divisiones del imperio griego a la muerte de Alejandro Magno. Sin embargo, el texto en el capítulo 8 describe que hubo un viento y que de ese viento salió ¿qué? Otro cuerno, un cuerno pequeño. La parte que nos interesa a nosotros estudiar de ahora en adelante es a partir del versículo 9 hasta el versículo 14. De manera que esto sí lo vamos a leer y vamos a leer que dice, y de uno de ellos, de estos vientos, ¿verdad? De los 4 vientos del cielo, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que crecía mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. ¿Y qué pasó? Las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de su prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. ¿Y qué pasó? Prosperó. Entonces oí un santo que hablaba, y a otro santo de los santos le preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? El versículo 14 dice, y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Hermanos, es evidente que la profecía gira en derredor del cuerno pequeño. Es claro que crecía mucho, que era pequeño, pero que crecía. Nosotros sabemos que Alejandro representado en la profecía, representa al cuerno grande, ¿verdad? No al cuerno pequeño. El cuerno pequeño es otro poder, mientras que el cuerno grande representa a Alejandro Magno. De manera que el poder simbolizado por el cuerno pequeño se inició de una manera poco notable. Al principio no se miraba y fue creciendo. Pero creció mucho, dice el versículo, y vemos lo que hace este cuerno pequeño. ¿Qué hace este cuerno pequeño? ¿Qué son las cosas que hace este poder? Pues el versículo dice que destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Pero qué más hace? Dice que esto lo ejecuta, ¿verdad? No tanto por guerra, sino por la paz. El versículo 25 lo dice. Este cuerno pequeño, según el verso 25 del capítulo 8, ¿verdad? Dice que es sabio y astuto y tiene una gran sagacidad. Una sagacidad impresionante. Es más, hace cuanto quiere y no tan solo hace lo que él quiere, sino que prospera. Es un poder orgulloso porque en su corazón se engrandece, aún se engrandece hasta contra el príncipe de los ejércitos. Así es tan terrible este poder. Es un poder perseguidor porque destruye los fuertes y el pueblo de los santos. Asimismo, leemos, según el verso 24, es dado un ejército para ser hollado o para ser pisoteado. Enseña doctrinas falsas y echa por tierra la verdad. Porque echar por tierra la verdad incluye enseñar doctrinas falsas. Hace guerra contra la verdad. El santuario fue echado también por tierra y fue pisoteado a la misma vez que fue pisoteada la verdad.
a causa de sus prevaricaciones. Se llegó a la culminación cuando este poder se levanta contra el príncipe de los príncipes. Esa fue la osadía más grande. De manera que cuando se levanta entonces contra el príncipe de los príncipes, dice el versículo 25, es entonces quebrado, aunque no por mano humana. Es evidente, Dios está actuando directamente. Cuando Daniel, hermanos, ve esto en la visión, evidentemente cualquiera que vea esto, ¿qué va a hacer? Pues se asusta. Y pues Daniel quedó asustado, quedó atemorizado. Dice la palabra de Dios en el verso 27, que estuvo enfermo algunos días y se asombró a causa de la visión, pero él ni nadie pudo comprender la visión, pudo entender la visión. Y qué frustrante para Daniel de que mirar que hay un poder que se levanta, el colmo de ello es que se levanta contra el príncipe de los príncipes. Tenemos especial interés en el tiempo específico del versículo 8. ¿Por qué, hermanos? Porque en la conversación de los ángeles hay uno que le dice, bueno, ¿y todo esto cuándo va a durar? ¿Hasta cuándo va a ser pisoteada la verdad? ¿Hasta cuándo va a ser perseguidos los santos del Altísimo? ¿Hasta cuándo se van a levantar contra el príncipe de los príncipes? ¿Hasta cuándo va a ser echada por tierra la verdad? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta del ángel fue que había un tiempo que tenía que cumplirse, porque después de ese tiempo, la verdad y el santuario sería restablecido. La Biblia dice que tendrían que pasar un periodo de tiempo de ¿cuánto? 2300 días, durante los cuales el ejército, ¿verdad?, el santuario iba a ser pisoteado. Y esta potencia perversa iba a prosperar durante esos tiempos. Ahora, hermanos, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podía esta potencia fortalecerse no con su propia fuerza? ¿Cómo podría echar por tierra parte del ejército y de las estrellas y pisotearlas? ¿Cómo podría derribar y pisotear el santuario? ¿Cómo podría derribar por tierra la verdad y prosperar? Sin embargo, hermanos, todo esto lo hace este poder, el cuerno pequeño. Daniel, por ende, quedó asombrado y quedó asustado, quedó preocupado. Pero, hermanos, queda aún algo más. Cuando Daniel vio lo que estaba por este poder iba a hacer con el santuario, con la religión, el pueblo de Dios y la verdad, le afectó de tal manera que el versículo 27 dice que quedó enfermo algunos días. Un poder blasfemo iba a perseguir al pueblo de Dios e intentar destruir la verdad, e iba a prosperar al hacer su cometido. Aún en el santuario sería derribado y pisoteado. El único rayo de esperanza que Daniel podía contemplar en la visión era un periodo de tiempo. El santuario y la verdad no iban a ser pisoteados para siempre. La verdad sería reivindicada, el santuario sería reivindicado al fin de un periodo de tiempo que el ángel llama 2300 días. Entonces el santuario sería purificado. Pero en esto, hermanos, en sí podemos ser, para Daniel no podría ser de mucho consuelo. ¿Por qué? Porque Daniel no entendía. ¿Qué significan estas 2300 tardes y mañanas? Se preguntaba Daniel. ¿Cuándo van a comenzar? ¿Cuándo va a terminar? Entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 9, que nosotros conocemos, el versículo 2, que él empezó ¿a qué? A estudiar las profecías. Y el verso 2 del capítulo 9 del libro de Daniel dice que en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías.
que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Daniel empezó a buscar a ver si encontraba respuesta en la palabra de Dios y encontró un periodo profético. ¿Será que este periodo profético tendría que ver con los 2300 años? ¿Será que este periodo de 70 años iniciaban juntos con los 2300 años? Daniel no encontró respuesta. ¿Y qué fue lo que hizo? El versículo 3 nos enseña que se puso a orar para buscar respuestas a Dios. Ahora, hermanos, yo quiero comentarle algo. Algunos comentadores e intérpretes, algunos teólogos sostienen que el cuerno pequeño que se engrandeció enormemente representa a un reino de los Seleucidas, especialmente bajo el dominio o el reinado de Antíoco Epífanes y Antíoco Grande. Esta opinión merece serias observaciones porque estos reyes fueron perseguidores, sí, fueron astutos, impíos, orgullosos. Sin embargo, difícilmente pudiese decirse que fueron más grandes que Alejandro Magno. De hecho, debieran haber pasado a la historia si no es por la insistencia de algunos teólogos de querer aplicar su persona o la interpretación profética a Antíoco. De paso, debemos decir que la visión del capítulo 8 de Daniel no es una visión aislada, más bien no es la primera vez que se habla de Medio y de Persia. Ya el capítulo 7 también habla de Medo-Persia. En el capítulo 7, capítulo 7, versículo 8, nosotros podemos encontrar la siguiente declaración. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salió entre ellos, ¿verdad? He aquí que otro cuerno salió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como hombre y una boca que hablaba grandes cosas. De manera que en el capítulo 7, ya anteriormente a esto se habla de Medio y Persia. Pero es evidente que este cuerno pequeño es distinto a un reino que debía de venir de los Medios y de Persia, como lo es Antíoco, el reino de los Seleucidas, Antíoco Epífanes. Aunque fue perverso, este rey, hermanos, fue malo. Incluso entró en el santuario, en el templo, y sacrificaron cerdos allí mismo en el santuario, ¿verdad? No cumple los requisitos con respecto al cuerno pequeño. ¿Por qué no cumple los requisitos, hermano? Por varias razones. Vamos a explicar. Daniel quedó perturbado por lo que había visto en el capítulo 7, ¿verdad? Le había sido presentado un poder perseguidor que maltrataba a los santos del Altísimo, que hablaba grandes cosas contra Dios y que iba a pensar cambiar los tiempos y la ley, y que era diferente de los demás reyes, y que al fin sería destruido. Esta potencia era el cuerno pequeño, como sabemos que tenía ojos como de hombre, ¿verdad? Boca que hablaba grandes cosas. Ahora, ¿quién podía ser esta potencia? Daniel pensó mucho y tuvo mucha perplejidad. El versículo 28 dice que del capítulo 8, mis pensamientos me turbaron, pero guardó el asunto en su corazón, estando él en su cámara, ¿verdad? Se puso a orar para encontrar significado referente a este poder. Ahora, el asunto que no cumple los requisitos de Antíoco es porque el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses, si nosotros vamos allí, bueno, Daniel dice que este poder iba a ser quebrantado. Cuando este poder, cuerno pequeño, se iba a levantar en contra del príncipe de los príncipes, ¿qué iba a pasar? Iba a pasar que iba a ser destruido. Y al ser destruido, se iba a establecer lo que Daniel capítulo 7 dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Evidentemente Antíoco Epífanes no cumple este periodo de tiempo, porque
ese desapareció muchos años antes de que Cristo viniese. Pero el apóstol Pablo sí nos da una comprensión más clara con respecto a este poder impío que se iba a levantar. En 2 de Tesalonicenses, vamos a abrir la palabra de Dios, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 3 en adelante. Mira qué dice la palabra de Dios. En 2 de Tesalonicenses 2 dice el versículo 3 en adelante: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de ¿qué? De perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es ¿qué? Objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí encontramos algo interesante. El apóstol Pablo identifica este poder, pero lo identifica no en el pasado, no en Antíoco, sino dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? Y la apostasía, y se manifieste ¿qué? De manera que para Pablo la manifestación de este poder no estaba en el pasado. ¿Estaba dónde? En el futuro. Es más, Pablo dice, el verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Sabéis lo que lo detiene, o sea que todavía iba a venir, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Verso 7, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea ¿qué? Quitado de en medio. Verso 8, y entonces se manifestará aquel que inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. De manera que este cuerno pequeño iba a durar ¿hasta cuándo? Hasta la venida de Jesús, hasta que Cristo viniera y que Cristo mismo con el poder de su boca, con el resplandor de su venida, lo iba ¿qué? A destruir. Pues Antíoco Epífanes, antes, casi 200, más o menos 200 años antes de Cristo, fue que existió este poder. Muchos años antes de Jesús. De manera que como algunos teólogos pretenden ver en Antíoco el cumplimiento del cuerno pequeño, es imposible. Ahora, hermanos, yo quiero mencionarles que con respecto a los 2300 días, eso es de suma importancia. ¿Por qué? Porque según el texto dice que va a tener que suceder un periodo de tiempo para que entonces el santuario sea purificado. Muy bien, entonces el periodo de este tiempo, 2300 tardes y media, es sumamente importante porque después de este tiempo iba a pasar algo. ¿Qué iba a suceder? Iba a ser reivindicada la verdad, el santuario sería purificado, pero la pregunta es, ¿por qué esperar tanto tiempo para que esto suceda? Aquí nos menciona, hermanos, que echar por tierra la verdad significa una tentativa para oscurecer la verdadera obra de Cristo en el santuario celestial. Echar por tierra la verdad implicaba oscurecer la realidad, esta linda verdad de que Cristo estaría ministrando en el santuario celestial. Cuando se concluiría el periodo del Antiguo Testamento, cuando Cristo inició su obra en el santuario celestial, era el propósito de Dios que cesaran los servicios del santuario terrenal. El velo, incluso nosotros podemos darnos cuenta que la palabra de Dios dice que el velo del templo, ¿qué sucedió? Se rasgó en 2 pedazos. Y más tarde el templo, por ahí del año 70, ¿qué pasó con el templo? Fue destruido. Con lo cual significaba que la sesión de los sacrificios o el servicio terrenal quedaba por concluido para dar inauguración a un servicio más excelente.
a un servicio más sublime, que era el servicio de Cristo, ya no en la tierra, sino ¿dónde? En el cielo. Pues así lo dice Hebreos, que no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero. Más bien en el ¿qué? En el cielo mismo para ministrar por nuestros pecados. Cristo entró en un templo que no fue construido por manos humanas. Entró en el cielo mismo para ministrar allí a nuestro favor. Los hombres están invitados a acudir a Él con sus pecados y recibir perdón. El servicio del santuario terrenal había preparado a los hombres para esperar el santuario verdadero del cielo. De manera que Dios permite el santuario terrenal para que el corazón humano se prepare para que cuando Cristo inaugure el verdadero servicio en el cielo, el hombre estuviese listo para recibir esto. Pero ¿qué sucedió? La profecía dice que un poder se iba a levantar para oscurecer esta verdad, para echar por tierra la verdad, para levantarse contra el príncipe de los príncipes. Entonces Daniel, evidentemente, como cualquier hombre sincero, quedó preocupado y además frustrado porque no podía entender cómo es posible que esta verdad tan maravillosa quedara aplastada. ¿Va a quedar allí en la oscuridad para siempre? Y el ángel dice, no, no será para siempre. Va a haber un periodo, 2300 días, entonces el santuario sería purificado. Con respecto al periodo de tiempo, nosotros conocemos, y yo quiero también invitarles a que lean el libro Conflicto de los Siglos, donde se llama el capítulo titulado Una profecía significativa, que habla acerca de las 2300 tardes y mañanas. Con respecto a cuándo inicia y cuándo termina, nosotros sabemos que este periodo de tiempo comenzó en el 457 antes de Jesús. Y este periodo termina en 1844. Nosotros entendemos con un principio bien establecido, hermanos, que las 2300 días significan 2300 años. Sustentado en muchos textos, pero los más conocidos es Ezequiel capítulo 4, verso 6 y Números capítulo 14, versículo 34. Y hay otros más, montones de textos en el Génesis, en el Éxodo, hay texto suficiente para sostener esta verdad. Ahora, hermanos, yo quiero mencionarles que el santuario mencionado allí en la palabra de Dios, aquí no es el tabernáculo terrenal, porque si el periodo de tiempo termina en 1844, ya, donde el santuario tendría que ser purificado, ya el santuario terrenal y nada de sus servicios existía. Todo desapareció. De manera que evidentemente se refiere a un servicio que no es de esta tierra. Es un servicio que es en el cielo. Y es por eso, hermano, es deber y privilegio de la iglesia, de cada uno de nosotros, proclamar este camino nuevo, vivo y bienaventurado. Cada uno puede llegar directamente a Cristo. No necesita la intercesión de un sacerdote como en el santuario terrenal. Esto ha sido eliminado. Cada hombre puede presentarse ante su hacedor directamente sin intercesión humana. Pero este poder maligno ostenta y pretende quitarnos de la mente que podemos llegar y recibir perdón directamente con Dios. Trata de establecer un sistema terrenal del cual Dios ya había eliminado para trasladar nuestras mentes al verdadero, al celestial. Pero Satanás, impone un sistema para que nuestras mentes sigan estando en la tierra, en la terrenal. Y crea un sistema de sacerdotes, crea un sistema de confesión, crea un sistema de perdón de los pecados, crea un sistema de
de liberación de culpas, crea un sistema de ostentación, crea un trono, se sienta en su trono, ostenta ser Dios y quiere el culto como si fuese Dios. De manera que evidentemente esto no cumple Antíoco Epífanes y ningún Antíoco, sino el papado. Lo cumple cabalmente. Por eso, hermanos, nosotros somos llamados hoy día a proclamar este nuevo camino. Podemos entrar confiadamente a través del velo, por la fe en Jesucristo. Esta es la verdad que debe ser restaurada, hermanos. Esta verdad debe ser restaurada, debe ser compartida. No es necesario la interposición de ninguna persona, de ningún ser creado para llegarnos a Dios. La Escritura enseña claramente que hay un solo Dios, hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, como le dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. La Biblia no reconoce otro mediador, hermanos. No conoce otro mediador. Al enseñar otra cosa, se está atentando contra la verdad de Dios y se está tratando de echar por tierra la verdad al tratar de enseñar otra cosa, que pudiese haber un intercesor aparte de Jesucristo. No lo hay, ningún ser humano. Y hoy día se ha creado un sistema de imágenes, de santos, de crucifijos, de sacerdotes, de papas, para hacerte creer o hacernos creer que ellos pueden ganar algún mérito para nosotros y se nos puedan limpiar nuestros pecados. Pero la Biblia es clara, solamente a través de Jesús. No necesitamos entrar, ¿verdad?, como dijimos, en detalles, pero sí vamos a invitarlos a leer el conflicto de los siglos con respecto a cuándo comienza, cuándo termina y todo cómo se va desarrollando en las 2300 tardes y mañana. Es evidente que dicha purificación, hermanos, que Daniel 8:14 nos enseña, no puede referirse al santuario terrenal, ya lo hemos mencionado. Este había sido destruido. Ya hemos también considerado con detalle el asunto de la purificación del santuario terrenal. Esta purificación era una figura de la purificación del santuario celestial. Así como los sacerdotes servían en el primer departamento del tabernáculo cada día del año, hasta el gran día de la expiación, también Cristo entró en el primer departamento del santuario celestial hasta el primer departamento, del santuario celestial, hasta el tiempo de la purificación. Esa fecha era 1844. Entonces Cristo comenzó la parte final de su ministerio. Entonces entró en el segundo departamento, o como nosotros conocemos, el lugar santísimo. Entonces se inicia la obra de juicio que nosotros llamamos el juicio investigador. Cuando esa obra esté terminada, hermanos, cesará el tiempo de gracia y Cristo vendrá. Al llegar aquí quisiéramos llamar la atención a la palabra purificado en Daniel 8:14. Saben que esta palabra ha traído muchos debates, porque la palabra que se usa allí para purificar es la palabra sadak en hebreo. Pero la palabra sadak, algunos dicen que debe traducirse como justificado, llegar a ser justo. Algunos otros lo traducen como el santuario será reivindicado. Y algunos otros dicen que el santuario recibirá el reconocimiento que merece. De manera que muchos ostentan y dicen que la palabra de que el santuario será purificado no entra, porque la palabra sadak es justificar, más bien el santuario será justificado. Eso es lo que dice. El asunto está que la palabra sadak implica todo eso. El profeta Daniel no usa la palabra
purificado en hebreo, más bien la palabra sadak, porque la palabra sadak implica purificación, implica justificación, implica también restauración. Todo eso, ¿verdad? Porque evidentemente el santuario ha sido pisoteado, ha sido quebrantado, ha sido puesto hasta lo bajo por un poder maligno creado por Satanás, porque la Biblia dice que este poder recibe su autoridad y su poder directamente de Satanás. De manera, hermanos, que esto significa que las palabras son importantes en vista del hecho de que el santuario ha sido pisoteado y la verdad retirada por la tierra. Sin embargo, hermanos, llegará alguna vez en el tiempo en que el tema del santuario recibirá su lugar legítimo, en que Dios vindicará su verdad y será desenmascarado el error. Y el profeta pudiese preguntarse, ¿llegará ese tiempo? Y el ángel dice, sí, llegará ese tiempo. Llegará ese tiempo, se levantará un poder malo que perseguirá al pueblo de Dios. Oscurecerá la cuestión del santuario. Derribará la verdad por tierra y va a prosperar y hacer lo que sea. Levantará su propio sistema en competencia contra el sistema de Dios. Entenderá e incluso intentará cambiar la ley de Dios y los tiempos. Y por su política astuta engañará a muchos, pero se desenmascarará el error finalmente. Al fin de los 2300 días se levantará un pueblo que tendrá entendimiento con respecto al santuario, con respecto a la cuestión de esta linda verdad. Un pueblo que por fe seguirá a Cristo hasta el lugar santísimo, entrará allí, que tendrá la solución, que quebrantará el poder del ministerio de iniquidad que el apóstol Pablo enseña, y saldrá a proclamar la verdad de Dios. Es un pueblo tan maravilloso, es invencible, no por su fuerza, sino porque Dios está con él, con este pueblo. Por eso la sierva de Dios dice que la iglesia parece que va a caer, pero ¿qué va a pasar? No va a caer, porque Dios tiene un pueblo dentro de la iglesia que va a reivindicar la verdad acerca del santuario y otras lindas verdades que nos ha confiado. Hará la contribución suprema en defensa de la verdad del santuario este pueblo. Por eso Isaías 58, versículo 2, hermanos, un texto que nosotros conocemos, dice que los suyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serán llamados reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Finalmente, hermanos, las controversias finales serán bien definidas. Todos comprenderán lo que está en juego y sus consecuencias. El punto principal será la adoración de la bestia, este sistema, este poder que Satanás ha levantado, o adorar bajo el sistema que Dios ha establecido en el santuario celestial. O bien adorar a Dios, ¿verdad? En esta controversia se abrirá el templo de Dios en el cielo. Y los hombres, como dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, verán el arca del pacto. El santuario se va a abrir. El pueblo de Dios en la tierra desempeñará una parte en revelar a los hombres el templo abierto, conducirnos otra vez al santuario. Ese santuario y esa verdad que ha sido por mucho tiempo pisoteada. Y es privilegio especial de cada uno de nosotros poder tomar parte en una obra tan significativa. Pero si queremos vencer, hermanos, debemos saber dónde estamos y por qué. Que Dios pueda ayudarnos, hermanos, y nos pueda bendecir. Comprendiendo todos estos asuntos tan importantes que nos van a dar victorias
y nos van a evitar de caer en el error. Dios nos llama como pueblo a vindicar la verdad de Dios. De esta verdad que ha sido por mucho tiempo pisoteada. Incluso hoy día, todavía, muchos creen que puedes ir a confesar tus pecados a un hombre y recibir perdón. Y hay un engaño tremendo que todavía se sigue realizando. Pero nosotros somos llamados a proclamar la verdad de que realmente Dios ha inaugurado su servicio en el cielo. ¿Cuántos de nosotros queremos entrar con Jesús velo adentro, al santuario, al lugar santísimo? Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Bondadoso y amado Padre, queremos agradecerte, Señor, por la vida y también, Señor, porque nos has llamado a hacer una obra sublime. Padre, danos tu espíritu y permite, Señor, nosotros poder, por fe, entrar con Jesús velo adentro, al lugar santísimo, donde nuestras vidas son purificadas y limpiadas. Ayúdanos también a proclamar esta verdad, para que los hombres miren a Jesucristo ministrando en el lugar santísimo. En el nombre de Jesús.